Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida al 24º episodio de mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme, porque lo es, ¿ok? Y hoy creo que vais a escuchar un poquito de lluvia de fondo, porque tengo aquí un paraguas, no sé cómo se aguanta, encima de la cámara. Creo que es la segunda vez ya que me toca grabar con lluvia. Pero bueno, esperemos que el paraguas aguante y que el sonido del agua sea agradable. Yo creo que es quizás una pequeña amenaza de Zeus, una advertencia de ten cuidado con lo que dices en tu podcast, o si no, en vez de lluvia te voy a mandar rayos. Pero por el chisme mitológico aguanto lo que sea. Además, el episodio de hoy va acorde con el tiempo. En el episodio anterior te conté el nacimiento de Perseo, de cómo su abuelo recibió la profecía de que su nieto lo mataría y entonces intentó evitar que su hija se relacionara con hombres para que no tuviera hijos, ¿no? Pero se le olvidó que nadie puede esconderse de Zeus. También te conté cómo intentó deshacerse de su hija y del bebé Perseo y cómo acabaron sobreviviendo. Dicen que la historia la cuentan los que ganan, pero tarde o temprano la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Y la protagonista de este chisme es la villana de una historia mal contada. Prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de Medusa. Como ya te expliqué en el primer episodio, Gea, nuestra queridísima Tierra, se partió por la mitad y de sus entrañas dio a luz a Urano, que es el cielo, y Ponto, que es el mar. Gea tuvo hijos con sus dos hijos, sí, pero los que tuvo con Urano, ya te los conté, y ahora toca hablar de los que tuvo con Ponto. Bueno, de momento solo de dos de ellos, que si no os va a estallar la cabeza. Forcis y Ceto. Forcis era un dios marino, considerado un viejo del mar, un anciano del mar, como su bro, Nereo, otro hermano, y Ceto era un monstruo marino, aunque Hesíodo se refiere a ella como la de hermosas mejillas. Eso se dice mucho en los clásicos, que cuando una criatura femenina se dice que es muy, muy hermosa, pues se le dice que es la de hermosas mejillas. Eso sí, supongo que Ceto era la de hermosas mejillas dentro de los estándares de belleza de los monstruos, supongo, en comparación a otros monstruos, pues sus mejillas eran hermosas, pero desde un punto de vista humano, era una bestia divina. Se dice que era una mezcla entre un reptil y una ballena, y de hecho, cetáceo viene de ella. Ceto. ¿Cómo te has quedado? Pues, como en la mitología griega todo queda en familia, Forcis y Ceto se enrollaron y tuvieron bastantes hijas. Entre ellas estaban las gorgonas, que eran tres: Euríale, Esteno y Medusa. Las dos primeras, Euríale y Esteno, eran criaturas inmortales y monstruosas. Tenían colmillos de jabalí, manos de bronce, serpientes por cabello y alas de oro. Pero Medusa, no. Medusa nació mortal y se dice también en algunas versiones que humana. Y con el tiempo destacó por su increíble belleza. Sí, lo sé, aquí hay cosas que no cuadran, como puede ser que Forcis y Ceto engendraran una humana mortal y bellísima. Pues mira, no lo sé, pero desde luego tienes que comprar esta versión, ¿vale? Para hablar del mito de la versión de Ovidio, que es el más conocido, ¿vale? En la mitología griega pasan cosas extrañísimas, ¿no? Muy raras muchas veces, así que si quieres adentrarte en ella, no siempre hay que buscarle la lógica a todo. Aunque yo lo hago para darle más sentido a la versión del mito que quiero contar. Después os hablaré de las otras versiones, pero ahora voy a contaros mi teoría según esta versión, la versión más conocida de Medusa. Técnicamente, Medusa era la rara de las tres hermanas. No era como tenía que ser, ¿no? O sea, su aspecto y su condición de mortal era más propio de una humana que de una hija de un dios y un monstruo marino, ¿no? Así que decidió irse. Se despidió de sus hermanas, dejó su hogar atrás y buscó uno nuevo,
entre los humanos. Cuando empezó a mezclarse con estos, primero de todo descubrió cómo los hombres trataban a las mujeres, especialmente a las que poseían pues una gran belleza como ella, ¿no? Que la observaban como si fuera un mero trofeo. Y obviamente pues eso le daba mucho miedo y pensó seriamente en volver con sus hermanas o incluso en pedir su ayuda. Porque claro, o sea, de algún modo se había ido de ese sitio porque no se sentía una más, ¿no? Fue con los humanos para sentirse uno más, pero incluso allí se sentía pues diferente, ¿no? Y que la discriminaban, algo que no le pasaba con sus hermanas, pero ahora sí, ¿no? Por ser mujer. Pero entonces descubrió que había como un lugar seguro para las mujeres que no querían relacionarse con hombres. El único inconveniente era que debían dedicar su vida entera, en cuerpo y alma, a adorar a un ser superior a ellas, una diosa, y cumplir sus normas. A Medusa eso le pareció bien porque al fin y al cabo, o sea, su única aspiración era estar con seres como ella, al menos con su aspecto. Pero de lo que aún no se había dado cuenta era de que su belleza era de unas dimensiones superiores a la de cualquier humana, ya que técnicamente pues no lo era. Uno de estos lugares era el templo de Atenea y sus alrededores, en los que solo podían acceder sus sacerdotisas, excepto los días en los que la gente pues subía a rezarle a la diosa, pero incluso en esos momentos pues estaban protegidas. Así que Medusa decidió probar suerte y convertirse en una de las sacerdotisas de Atenea. Y lo consiguió. Las sacerdotisas de Atenea, al ser ella pues, una diosa virgen, no solo también tenían que serlo, sino que debían permanecer vírgenes para siempre si querían seguir siendo sus sacerdotisas. Pero eso no siempre dependía de ellas, porque si un hombre las violaba, la diosa en cuestión las expulsaría sin ningún tipo de miramientos. O sea, no podían esperar empatía alguna por su parte. Lo máximo que podían hacer las diosas, ¿no? Lo que hacían para evitar eso, era que el hogar de las sacerdotisas pues, fuera un lugar seguro y libre de hombres, pero no de dioses. El comienzo de Medusa como sacerdotisa coincidió con un aumento de público masculino los días en los que la gente pues, subía al templo a rezar a Atenea. Pero enseguida se dio cuenta de que eso no era ninguna coincidencia, porque esos hombres no rezaban a Atenea. De hecho, es que ni siquiera entraban al templo, a no ser que Medusa entrara. O sea, esos tíos iban allí única y exclusivamente a mirar a Medusa, a babear, ya está. Y quizá puedas pensar, oye, mira qué bien, la belleza de Medusa hizo que Atenea tuviera más fans. No, negativo, nadie lo veía así. Y si alguien lo veía así, pues no importaba lo más mínimo su punto de vista, porque la diosa Atenea tenía una opinión muy distinta. Y esa opinión era la única que importaba. Lo que estaba viendo Atenea era: esta chica me está robando seguidores. Esta chica se piensa que mi templo es suyo. Y esta chica se piensa que es más bella que yo. Atenea, aunque fuera la diosa de la guerra y decidiera ser eternamente virgen, era igual de vanidosa que la mismísima Afrodita y que la gran mayoría de diosas. En general, todos los dioses y diosas no podían soportar que un mortal les robara protagonismo, o sea, ya fuera de manera consciente o inconscientemente, ¿eh? O sea, si lo hacías a propósito, era considerado ibris, que significa pues soberbia, ¿no? Y si un mortal se creía igual o superior pues a una divinidad, directamente era castigado por las erinias o los propios dioses. Pero cuando era sin querer, pues se creaba una especie de vacío legal, y con Medusa pasó esto último. O sea, Atenea estaba celosa, pero no tenía motivos reales para hacerle daño, para castigarla. Hasta que un día, por algún motivo que desconozco, Poseidón pasó por allí. Quizá tenía que hablar con su sobrina
Atenea, o discutir más bien, porque se llevaban fatal, pero la cuestión es que el dios del mar, mientras estaba en el templo de la diosa, se percató de que una de las sacerdotisas destacaba por su belleza, Medusa, y se acercó a ella, se presentó, le dijo que era un olímpico, Poseidón, el dios del mar, no sé qué, que tenía tanto poder como para enviar un maremoto a toda Grecia y todas estas cosas, vacilando, flexeando, pero a Medusa pues no le impresionó, le dio exactamente igual, y entonces Poseidón pues se le insinuó y la empezó a seducir, intentó seducirla, pero ella retrocedió y le hizo saber que no estaba interesada. Los dioses griegos nunca aceptan un no por respuesta, en ningún aspecto, nunca. Y esa no iba a ser una excepción. Poseidón insistió y Medusa lo rechazó. Poseidón insistió de nuevo y Medusa volvió a rechazarlo. Así, varias veces, hasta que Poseidón comenzó a ponerse muy agresivo. Y a Medusa no le quedó otra que salir corriendo. Pero el dios fue tras ella. ¿Hacia dónde corría Medusa? ¿Qué pretendía hacer para librarse de Poseidón? Te preguntarás. Pues entrar en el templo de Atenea. Allí estaría protegida, porque los templos son sagrados y cualquier acto criminal o sexual era una gravísima falta de respeto a la diosa o dios en cuestión, y si lo hacía un humano, sufriría el peor de los castigos, la peor de las consecuencias. Pero si lo hacía otra divinidad, podría provocar una guerra. O sea, sería más grave, pero para todos. Y teniendo en cuenta lo mal que se llevaban Poseidón y Atenea, se podía liar una de dimensiones estratosféricas. O sea, la titanomaquia podía ser una tontería, una simple anécdota al lado de lo que podía ocurrir si Poseidón se atrevía a hacerle algo a Medusa en el templo de Atenea. Medusa consiguió entrar, consiguió refugiarse en el templo, se encerró allí dentro, pero a los pocos segundos entró Poseidón y sin mediar palabra la violó. Un momento, ¿qué ha pasado con todo lo que acabo de decir? O sea, ¿a Poseidón le daba igual desencadenar la peor de las guerras contra Atenea? O sea, ¿tanto era el deseo que sentía por Medusa que estaba dispuesto a sufrir esas consecuencias? No, Poseidón sabía perfectamente lo que hacía, sabía perfectamente que el responsable de mancillar el templo de la diosa no iba a ser él. Como te he dicho antes, las sacerdotisas de las diosas vírgenes debían permanecer vírgenes, y aunque perdieran su virginidad sin ellas quererlo, iban a ser expulsadas de todas formas. Así que, si las diosas no empatizaban con sus sacerdotisas y las culpaban de ser violadas, ¿a quién iba a responsabilizar Atenea por haber mancillado su templo? Exacto. Cuando Atenea llegó, Poseidón se acababa de ir y solo estaba Medusa, visiblemente afectada. La diosa fingió estar furiosa, pero en realidad estaba contenta, porque por fin tenía la excusa perfecta para acabar con la que ella consideraba su oponente. O sea, la que robaba la atención de sus seguidores, porque la gente subía a ver a Medusa y no a adorar a la diosa. Para Atenea, eso era la justificación perfecta para castigarla, y lo aprovechó, lo hizo. La convirtió en un monstruo. Sus hermosos cabellos se transformaron en serpientes y la maldijo con que nadie pudiera mirarla, porque de hacerlo se convertirían en piedra. Así que nunca más nadie podría volver a observar a Medusa como lo habían hecho hasta ahora. Lo que la llevó a vivir entre los humanos fue el querer sentirse una más, pero ahora ya no encajaba y se vio obligada a volver a la cueva donde vivían sus hermanas. Por el camino se encontró con muchísimos hombres y mujeres que no podían evitar fijarse en su cabellera
Y Medusa, por mucho que intentara mirar al suelo o mirar recto, sin querer, acababa girando la cabeza y haciendo contacto visual con ellos. Y todos los que miraba y se encontraban se convertían en piedra. Y fue dejando un largo rastro de estatuas en su huida. Estatuas que en su momento fueron personas con familia y ahora eran cosas inertes, objetos. Pero también hubo algunos que la vieron correr y transformar a esas personas en piedra y enseguida hicieron correr la voz de que había una mujer monstruosa con serpientes por cabello que si la mirabas a los ojos te convertía en piedra. Y muchos hombres, muchísimos, aspirantes a héroes, se alzaron para intentar demostrar su valía y así alcanzar la gloria. Pero todos los que partieron en busca de Medusa nunca volvieron. Y eso no hacía más que crear más efecto llamada, más y más hombres que creían que podían acabar con Medusa, se alzaban e iban hacia allí, pero tampoco volvían. De algún modo sentían que al ser, pues, una mujer, podrían derrotarla fácilmente. Pero la subestimaron su maldición. Además, que no estaba sola, que tenía a sus 2 hermanas. Pero ahora un nuevo aspirante se preparaba para ir a por ella, a darle muerte. Y te preguntarás, pero ¿qué tiene de especial este hombre que no tuvieran los otros? Pues bien, este hombre, que su nombre era Perseo, contaba con la ayuda de los dioses. Eso sí, Perseo no tenía ni idea de la verdadera historia de Medusa. Es probable que culpes a Atenea, porque fue ella, ¿no?, quien le puso ese castigo, pero no olvides que fue Poseidón quien la violó. Y si las diosas sentían esos celos y envidias, era porque, aunque fueran divinidades, el dios que estaba en el poder era un hombre que juzgaba a los hombres por su valentía y a las mujeres por su belleza. Pero esta, como te he dicho al principio, no es la única versión de Medusa. La que os he contado es parte de la versión de Ovidio. Digo parte porque falta hablar de su final, del que os hablaré pues, en el siguiente episodio, porque aún tengo que contaros cómo se las apañó Perseo para llegar hasta ella. Pero, por ejemplo, según Hesíodo, Medusa físicamente era igual que sus 2 hermanas. O sea, la única diferencia es que, al contrario que Esténeo y Euríale, ella era mortal. Y por eso Perseo iba a ir a por ella, porque sabía que la podía matar. No, a las otras 2 no, porque eran inmortales, pero a ella había posibilidades porque podía morir, ¿no? Pero eso sí, nada de ser sacerdotisa de Atenea, ni mucho menos tener una belleza espectacular, ni absolutamente nada de eso. Y tampoco habla de que fue víctima de una violación, simplemente dice que yació, ¿no?, con Poseidón, sin más. Así que una de dos, o Hesíodo omite que fue una violación, o debemos suponer que fue algo consentido. No lo sé. Por lo tanto, lo de convertir en piedra a todo el que la mirase era algo que ya hacían las 3, no solo Medusa. También hay otra versión que dice que Atenea no la castigó injustamente al ser violada por Poseidón en su templo, sino que Medusa era plenamente consciente de su belleza y se jactaba de ello hasta el punto de llegar a decir cosas como que era pues mucho más hermosa que la mismísima diosa Atenea, ¿no? O sea que en esta versión Medusa era una inconsciente, ¿no?, porque cualquiera que sepa algo de los dioses es que nunca debes compararte con ellos y aún menos creerte superior en cualquier cosa y aún menos en cuanto a belleza se refiere. Es que no puedes ni decir que te cortas las uñas mejor que el dios Hermes, ni eso puedes decir. Aunque parezca una tontería, eso es motivo suficiente para que te arruinen la vida. Pero claro, la versión más conocida, más mainstream de Medusa es la que os acabo de contar porque simboliza algo muy importante a nivel social y es algo mucho más poderoso que los otros mitos, que al fin y al cabo los otros mitos
¿qué te dicen, ¿no? Esta última versión en la que Medusa se supone que dice que es mejor que Atenea, que está castigando, que está diciendo que no te flipes. Y lo que he dicho de que Perseo no sabía la historia de Medusa antes de ir a por ella, esto lo saco, por si te lo preguntas, precisamente de la Metamorfosis de Ovidio también, ¿vale? Que cuando ya después de hacer varias cosas, alguien pues se lo dice, se lo explica, ¿no? Y él como que va hacia ella simplemente sabiendo que es un monstruo que deja de piedra a la gente y ya está, ¿no? Y que aterroriza y ya está. Pero igualmente, o sea, Medusa cuando vuelve con sus hermanas se queda allí, se queda en la cueva. De allí no sale, no va, no hace cundir el pánico por las ciudades donde vive gente. ¿Qué va? Ella está allí tranquilamente, a su bola, y solo se convierten en piedra los tontos que van a por ella. Es que ya está, y es como, a ver, sí, hay un monstruo, ¿no?, entre comillas, que si la miras fijamente a los ojos se convierte en piedra, pero no sale de su cueva. Déjala. Pero bueno, se querían hacer el héroe, se querían hacer el machito, ¿no? Y querían ir pues a por Medusa, pobrecita, que es que no estaba haciendo nada, que es que si me dices que estaba haciendo cundir el pánico y matando a gente, pues digo, vale, ok, te lo compro, pero es que si no, es que ¿de qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y es curioso porque la cabeza de la gorgona, o sea, el rostro, se usaba en según qué sitios de la antigua Grecia. ¿De la antigua Grecia? Sí, y no sé si en Roma, en la antigua Roma también. Bueno, antiguas civilizaciones, dejémoslo ahí, para ahuyentar a la gente, ¿no? O sea, si tú ponías pues en la puerta de tu casa o en cualquier sitio que tú no quisieras que nadie entrara, pues ponías la cara de la gorgona, es como que a la gente le podía dar un poco de miedo y no entraba, ¿no? Es un poco como el cuidado del perro o el alarmas y cámaras 24 horas en propiedad privada, no pasar, ¿no? Un poco ese rollo. Pero a la vez es como, vale, si da tanto miedo su cara que la pones en puertas para que no vayan, ¿por qué todos iban a por ella? ¿Me explico? Claramente había pues como el miedo ¿no?, infundado de que algún día vendría y te dejaría de piedra, ¿no? Pero eso, si no tenía por qué pasar, ¿no? Si no venía, no sé. Es un poco como que viene el lobo, y el lobo no viene, porque se los están cargando a todos los lobos, ¿no? Pues 3/4 de lo mismo. A mí este mito de Medusa me parece uno de los más tristes de toda la mitología griega. O sea, era una gorgona que simplemente pues no tenía el aspecto de gorgona y quiso ir con los humanos, que era con quien encajaba mejor con aspecto para sentirse una más, pero acabó siendo víctima del capricho de un dios y la ira injusta de una diosa. Y después se convirtió en un monstruo que no hacía daño a nadie, a no ser que vinieran a molestarla, y solo lo hacía para defenderse, única y exclusivamente. Pero hay otra versión, que es mucho más nueva, que se la escuché a una cantante que se llama, si no me equivoco, Aurora, que creo que hacía estaba como diciendo, ¿y si, en verdad no sé qué, y si no sé cuántos, decía varias cosas, y una de ellas fue, ¿y si las estatuas que vemos en los museos no son estatuas, sino que son víctimas de Medusa? A veces pienso eso y digo, o sea, que Bernini no existió, no es broma. Y ahora voy con las preguntas, que hoy he seleccionado varias, porque creo que el chisme como tal ha sido corto, porque os iba a contar también el después, el cómo Perseo llegó hasta Medusa, pero es que es demasiado largo y me hubiese quedado como 2 episodios en uno, y no, pues bueno, es un pelín más corto, pero el otro pues será más extenso. Primera pregunta de Anita. Hola Paul, ¿la lluvia dorada que bajó por la tierra no podría haber sido la sangre de Zeus? Porque según lo que yo sé, la sangre de los dioses es dorada, así que tal vez puede ser la sangre de él. Saludos desde Argentina. Saludos. Pues yo creo que no podría ser, principalmente porque la sangre de los dioses, porque sí, los dioses tienen sangre, se llama Icor. Y no es de oro, por lo que yo tengo entendido,
es más, no es de ningún color, o sea, se supone que es como transparente, como incoloro. Pero igualmente, Anita, si me estás escuchando, dime de dónde has leído que es de oro, para mirarlo. Y en principio, además de esto que acabo de decir, en principio, si un mortal lo toca, o sea, si la sangre, si el licor de un dios entra en contacto con un mortal, en principio se muere. O sea, es venenoso, no lo puede soportar. Y digo en principio porque hay algún mito por ahí que contradice esto, y aparte también se dice que el licor lo obtenían los dioses del néctar y la ambrosía. Eso es lo que se dice también por otra parte, que esto encajaría quizá un poco con el agua de meandro de la serie de Caos. No sé si la habéis visto, quizá os acordáis de esto. Pero hay mortales que han comido estos alimentos de los dioses, como por ejemplo Tántalo, que os conté su mito hace varias semanas, y no murieron por eso. Así que, quilosá. Pero oye, dime dónde has visto que es de oro. Y si tenéis alguna otra información del licor, del icor, decídmelo también, por favor. Que el tema este de la sangre de los dioses es muy interesante. Aparte, en la guerra de Troya también pasa algo con icor, porque Diomedes... Bueno, esto ya os hablaré. Pero sí, que hay como varias cosas, que algunas se contradicen, otras no. No sé, tendríamos que llegar a un consenso, ¿vale? Siguiente pregunta de Paola Moreno. Hola Paul, gracias por tu trabajo, me gustan mucho tus chismesitos, muchas gracias. Una duda, ¿este castigo por matar a un familiar no se aplicaría al nieto del rey? ¿No evitaría el niño matar a su abuelo por miedo a ese castigo? Se refiere al capítulo, esto es del capítulo anterior, del nacimiento de Perseo, se refiere, claro, que Acrisio recibió la profecía de que su nieto lo mataría, por eso encerró a Danae para que no pudiera relacionarse con hombres y tener un hijo, pero al final pues Zeus tal. ¿Y no evitaría el niño, o sea, Perseo, matar a su abuelo por miedo a ese castigo? Sí, claro. O sea, es que ahora no me acuerdo si Perseo conoce o no conoce esta profecía, si sabe que hay una profecía que dice que él va a matar a su abuelo, pero esto es muy interesante porque si no lo sabe, en este mito, en el caso de que realmente no lo sepa, nadie se lo dice, descubriremos si lo que te hace cumplir una profecía es saberlo, o si da igual, o si se va a acabar cumpliendo, la conozcas o no. Porque yo siempre digo, cuanto más intentas evitar una profecía, más se acaba cumpliendo. Pues es un poco eso. Siguiente pregunta de Tamara Soto. Hola, ¿por qué utilizas el nombre romano de Hércules en lugar del griego Heracles? Pues, mira, creo que es de las pocas veces que alguien me hace esta pregunta en vez de decirme no es Hércules, es Heracles. O sea, que un poco a lo Hermione Granger. Así que te lo agradezco, Tamara. Pues básicamente por dos motivos. El primero es porque la película de Disney, de Hércules, es una de mis películas favoritas, de toda la remesa esa que hicieron por aquella época de películas de animación, y muchas veces he usado referencias para mostrar pues todas las inventadas que hicieron, porque una cosa no quita la otra. Y el segundo motivo es porque es el único nombre que los romanos cambiaron de todos los personajes de la mitología griega, que me gusta más que el griego. Ya está, sin más. O sea, es esto. Y de verdad, agradezco que lo preguntes, porque cuando saqué mi libro de Hércules, no os podéis ni imaginar la de gente que comentó diciendo, claro, porque yo en el vídeo decía que aquí te contaba la verdadera historia de Hércules, y decían, para empezar, es Heracles, no Hércules, así que el libro muy fiel no tiene que ser. Y claro, yo como, por Dios, claro, porque es que hasta en el propio libro Hércules, hago que Hércules explique por qué se refiere a sí mismo como Hércules y no Heracles. Pero bueno, da igual. O sea, yo ya he dicho muchas veces que cuando cuento aquí los mitos griegos hablo de muchas versiones, incluso de las romanas, pero siempre me refiero a estas como mitos griegos, porque son el origen. Es que me molesta mucho cuando alguien es tan repelente en comentarios, ¿no? Que te dicen, no,
esto está mal porque no sé qué, es como un momento. No hay nada que esté mal en la mitología griega. O sea, es que hay tantas versiones, pero tantas, que cuando alguien cuenta algo de un mito que yo conozco a la perfección, en teoría, y lo cuenta como muy diferente, y conozco todas las versiones y esa no la conozco, yo lo que hago es, ¿de dónde has sacado esta versión? O sea, no la conozco, ¿de dónde la has sacado? Pues te dirán, no, me lo contó no sé quién, y yo, pues ojalá saber de dónde lo has sacado. Porque es que hay tantas versiones, tantas, que es muy difícil que alguien se esté inventando algo porque sí, ¿sabes? Por lo tanto, yo cuando escuches un mito, yo te recomiendo, tú después con esta recomendación haces lo que quieras, ¿eh? Pero yo te recomiendo que os recomiendo que cuando escuchéis algún mito, una versión de un mito que no os suene para nada, o sea, que tengáis la versión que conozcáis vosotros nada tiene que ver con la que estáis escuchando, antes de decir esto no es así, preguntad de dónde lo has sacado, porque es que aporta más el preguntar, porque así quizá adquieres nueva información, que el decir que no es así, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo? Pero es que ni siquiera los poetas griegos hacían caso de las versiones de otros. O sea, si decían, vale, Siodo ha dicho esto, pues yo voy a decir esto. ¿Sabes? Bueno, no escribían con teclado, escribían así, pero ya me entiendes. Siguiente pregunta de Rey Mancito. Todos presentan a Zeus como el padre de los dioses y el todopoderoso, pero ¿es su poder infinito? ¿O es que incluso el padre de los dioses tiene un poder finito? Bueno, su poder no es infinito, o sea, no lo abarca todo, sí que es, pero el más poderoso jerárquicamente hablando, aunque hay muchas criaturas muchísimo más poderosas que él, como Nix o Erebo, por ejemplo, o Hécate, o incluso Afrodita, que por cierto, de todo esto se habla en mi último libro, en el de Sísifo, sí, de Afrodita, de Hécate, de Nix, de Erebo y de esto precisamente que está preguntando Rey Mancito, de esto se habla en el libro de Sísifo. Por lo tanto, Zeus no es el más poderoso, pero es probable que te preguntes, ¿y por qué todos le tienen miedo? Pues no puedo darte una respuesta clara y concisa, lo que sí que te puedo decir es que no todos le tienen miedo. Lo que sí que puedo hacer es compararlo con algo que creo que puede hacer que entendáis cómo lo veo yo, ¿vale? ¿Quién es la persona más poderosa de un país? ¿El jefe del Estado, el presidente o presidenta? ¿U otra persona que seguramente permanece en la sombra? ¿Qué son Nix y Erebo? La noche y la oscuridad, ¿no? Pues eso, esto es un poco mi teoría. Siguiente pregunta. ¿Tú crees de Isabela, ¿tú crees en la mitología griega o solo te interesan las historias? Si personalmente consideras que si son reales o si te interesa por pura ficción. Me parecen muy interesantes las historias, pero no entiendo si las personas en verdad creen o si solo lo conocen como mitos. Hay creyentes de la mitología griega, los hay. Se llaman, si no me equivoco, se llaman helenistas o helénicos. Creo que helenistas. Quizá me equivoco, pero creo que es así. Y la pregunta de si yo creo en los dioses no es si yo creo en los dioses, es si ellos creen en mí. No es broma. No, esta no es mi respuesta. Yo no soy helenista, ¿no? Yo no creo y adoro y rezo a los dioses griegos. A mí simplemente pues me gusta asociar las divinidades de la mitología griega con los fenómenos naturales y sociales, pero de vez en cuando pues sí que me gusta, oye, fantasear un poco con que existan, ¿no? O sea, nada serio, nada profundo, nada de eso, no les rezo ni nada de eso, simplemente pues, bueno, me gusta a veces fantasear un poco, pero no me lo tomo en serio a nivel personal, no soy una persona religiosa. Siguiente pregunta de Karina Puc. Bueno, no es una pregunta como tal, o sea, ha puesto un comentario muy interesante sobre cuando dije en el capítulo de Narciso que no me parecía bien que a raíz de este personaje se bautizara el trastorno de personalidad que conocemos como narcisista, que se llama así pues por este personaje de la mitología griega, y que lo más adecuado, según mi opinión, sería cambiarlo
por Zeus, ¿no? Trastorno zeusisista, que no queda tan bien, pero sí que encaja mejor en la definición, ¿no? Por su personalidad. Pues Karina, esta suscriptora, me dice: soy psicóloga clínica y me hizo muchísima gracia lo del nombre del trastorno. Yo creo que Zeus tenía una personalidad psicopática, cero empatía, relaciones utilitarias, te uso hasta que me sirvas, luego te desecho, una sensación de que lo merecía todo y todo lo tomaba. La psicopatía es el narcisismo al extremo. Un abrazo desde el Caribe. Otro abrazo para ti. Yo no soy psicólogo, no tengo ni idea, pero bueno, me ha parecido muy interesante y quería compartirlo con vosotros. Y última pregunta de Teo Arrigui, que me pregunta: ¿dónde se encuentran tus audiolibros? Muy buena pregunta, porque hay mucha gente que me lo pregunta, porque no es como los libros, sino que, o sea, es que funciona un poco distinto. Hay algunos sitios en los que puedes comprar el audiolibro y tú pues tenerlo, como si compraras una película online, pero también hay plataformas, como las plataformas de series y películas, pero de audiolibros e ebooks y todo. Y en principio en estas plataformas pues tienen que estar mis libros. Mis libros están en Apple, están en Google Play, en Storytel, que es una plataforma de estas, también están en Audible, obviamente están en mis queridísimos de Nextory, que no sé si aún sigue activo mi link, pero era nextory.es/Polgise. Ah, pues sí, lo acabo de mirar y sí que está activa los 30 días gratis, y allí pues están todos mis libros. Y en Nextory, pues eso, tienes 30 días gratis aún, que está activo. Y hasta aquí el chisme de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo al podcast, a mis libros, Hades, el menos malo, Hércules, el héroe que no quiso serlo, y Sísifo, el hombre que engañó a la muerte. Os recuerdo que está el estuche, aún hay disponibles estuches de estos 3 libros con un bestiario, un breve bestiario de la mitología griega incluido, que lo podéis comprar, si estáis en España lo podéis comprar en librerías, lo podéis comprar online, en donde sea que compréis, en Amazon está, en muchos más sitios. Si no, también, si vivís fuera de España, lo podéis comprar a través de Buscalibre, y nada, eso, y es un regalo de Navidad estupendo. Y nada, que muchas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día y una feliz semana.